En defensa del Evangelio, rifas, sorteos y juegos de azar en la casa de Dios. ¿Qué es una rifa? ¿Qué es un sorteo? ¿Cuál es el origen de los juegos de azar? ¿Es correcto que los cristianos realicen juegos de lotería y de rifas? ¿Cuáles daños producen los juegos y las rifas a las personas? ¿Apostaron los discípulos cuando fueron a elegir al sucesor de Judas? ¿Por qué muchos cristianos han puesto más confianza en la suerte que en Dios? En Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13, nos dice la palabra de Dios: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una rifa es una competencia que implica realizar un sorteo entre un grupo de personas. Es un juego que consiste en sortear algo entre varios, a los que se les reparte o vende papeletas o tickets. La palabra sorteo proviene del latín sortis, que significa lote de tierra. Es la modalidad de un juego en el que un premio se aplica a algunos de los participantes decididos al azar. Los juegos de azar son aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores o jugadoras, sino sencillamente de la suerte. Los primeros juegos de azar de la historia los encontramos en Sumeria y en Asiria, cuando ya desde el año 2600 a.C. se conoce que estas civilizaciones utilizaban un hueso extraído del talón de animales llamado astrágalo o talus, el cual talaban para que cayeran en 4 posiciones diferentes, siendo el precursor del dado. En 1 de Corintios capítulo 10 versículo 24 nos dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. En el año 2000 a.C. aproximadamente, los egipcios son los primeros en esculpir un dado de 6 caras, según algunos hallazgos arqueológicos y jeroglíficos, siendo un entretenimiento bastante regular para esta civilización. La razón de ser de los juegos de azar es ganar dinero a costa de los demás. Sin embargo, esto no se corresponde con las enseñanzas de la Biblia. En Lucas capítulo 12 versículo 15 nos dice la palabra de Dios: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En vez de ayudar a las personas a evitar la codicia, los juegos promueven el deseo por el dinero fácil. Cuando un jugador está resuelto a ganar, en realidad espera que los demás pierdan su dinero para quedarse con él. Estos actos se están volviendo cada vez más comunes y de forma sutil se incentiva a la codicia y a la ganancia fácil. En Isaías capítulo 65 versículos 11 al 12 nos dice la palabra de Dios: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Esto significa que en el antiguo Israel
hubo muchas personas que no tenían fe en Dios y empezaron a adorar al Dios de la buena suerte. Los que están resueltos a ser ricos caen en tentaciones, lazos y en muchos deseos insensatos y perjudiciales que precipitan a los hombres hacia la destrucción y ruina. La codicia genera descontento y deja a las personas insatisfechas con su estado financiero y les roba la felicidad. Los resultados que puede generar los juegos de azar, las rifas y los sorteos en las personas son evidentes y claros, entre los que podemos mencionar la codicia, la avaricia, el deseo de ganar dinero rápido y fácil, entre otros. Hoy en día, en muchas congregaciones, observamos la práctica de hacer sorteos de electrodomésticos, entre otros productos, con el objetivo de conseguir fondos para diferentes necesidades. Sin embargo, tanto las ventas en los templos como los sorteos de buena suerte son prácticas que no tienen un origen evangélico, sino más bien estos tipos de actividades ponen en evidencia la falta de temor de Dios en muchas personas que dicen ser siervos y siervas de Dios. Muchos se justifican citando el evento que menciona el libro de los Hechos en su capítulo 1, versículos 12 al 23, donde los discípulos echaron suertes para elegir al sucesor de Judas, cuya suerte cayó sobre Matías. Sin embargo, esa práctica no era una apuesta, sino que ellos oraron a Dios para que Dios les mostrara cuál era su voluntad. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes no estaban seguros de cuál era la voluntad de Dios acerca de algún asunto, echaban suertes por medios de Urim y Tumim, que consistía en dos piedrecitas de colores diferentes, las cuales se encontraban dentro del pectoral que llevaba puesto el sumo sacerdote. El mismo Dios mandó a que se usara Urim y Tumim, pero esto es muy diferente a lo que se hace en estos tiempos, ya que ahora es una apuesta donde se involucra la avaricia y la falta de temor de Dios. En Éxodo capítulo 28, versículo 30, nos dice la palabra de Dios: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. No debemos rifar ni sortear nada, y mucho menos en eventos cristianos, ya que estas son cosas que se practican en el mundo. Estas prácticas son del viejo hombre. Como podemos ver, las rifas, sorteos y juegos de azar no tienen nada que ver con lo que está establecido en la palabra de Dios, sino que muchas personas, con sus mentes distorsionadas, utilizan cualquier medio que les resulte fácil para obtener ganancias deshonestas, puesto que perjudica a los demás que participan de dichas cosas. Después de la fiesta de Pentecostés en el año 31 después de Cristo, la Biblia no hace más referencia al tema de echar suertes. Los apóstoles contaban con el Espíritu Santo para que los guiara directamente. Como en el principio del Nuevo Testamento, Dios, por el poder de su Espíritu Santo, trabaja a través de sus ministros escogidos, le revela su voluntad a su iglesia, en casos importantes donde las Escrituras no ofrecen una orden específica. En 1 de Timoteo capítulo 6, verso 9, nos dice la palabra de Dios: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.